Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Joana Alexandra Velasco Jaramillo, soy física médica, laboro en el Servicio de Medicina Nuclear de la Clínica Imbanaco hace 9 años. El objetivo de la charla de hoy es contarles sobre nuestra experiencia en cuanto a la optimización del PET-CT. Nosotros en la clínica contamos con el equipo PET-CT de Siemens, el modelo es el Biograph NCT 20, cuenta con tiempo de vuelo y con PSF. Este equipo se instaló a finales del 2015 y entra en funcionamiento en septiembre de 2016. Este intervalo de tiempo se debe a toda la serie de permisos, licencias y habilitación para poder operar como tal en la instalación radiactiva. Este es el protocolo de adquisición que utilizamos para los estudios oncológicos con FDG. Esta es la ruta de tiempo que empleamos. En el tiempo 0 se hace la administración del FDG y la hidratación del paciente. A los 30 minutos se hidrata el paciente y se le da diurético. A los 60 se hace la adquisición de las imágenes. Y a los 180 minutos, de acuerdo al juicio clínico, se realizan imágenes tardías. De acuerdo a la finalidad del CT, se cuentan con 3 opciones. Está el CT por corrección de atenuación, para localización anatómica y para diagnóstico. En la clínica, la finalidad del CT es localización anatómica, donde pues se da un equilibrio entre la dosis y el detalle. ¿Cómo es nuestra experiencia en 5 años? Hemos realizado 6.262 estudios oncológicos con FDG, de los cuales se han atendido 4.719 pacientes. Esto se debe a que hay pacientes que se le han hecho varios estudios debido a los controles. De estos pacientes, la distribución por género es 51,4% corresponden a mujeres, que corresponde a 2.426, y 48,6% hombres, 2.293. Es válido tener en cuenta que nosotros no utilizamos medio de contraste para la realización de los estudios PET-CT. ¿Qué hemos realizado en cuanto a la optimización del PET-CT? Como primera acción, iniciamos calculando la actividad de FDG empleando esta fórmula. Esto lo hicimos desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2016, encontrando que para estos 115 estudios la mediana de actividad estaba en 6,7 milicurios, con lo cual, adecuando la guía europea, la versión 2 publicada en 2015, que la referencio aquí en la diapositiva, hicimos la modificación del cálculo de actividad, pues teniendo en cuenta nuestra tecnología. Se hizo el cálculo de actividad por medio de esta formulación, teniendo en cuenta la actividad, la masa del paciente y el tiempo por bed. Esto lo iniciamos en octubre de 2016 hasta la fecha. Sin embargo, este primer análisis se hace con corte a noviembre de 2018 para 1.518 estudios, haciendo la mediana de la actividad nos da un valor de 5,10 milicurios. Comparando con el cálculo anterior, vemos una reducción en dosis de 22%. Ahora, comparando esta optimización de dosis de acuerdo al peso del paciente, entonces en azul encontramos el cálculo antiguo o la actividad pues administrada de acuerdo al cálculo antiguo, y en naranja el cálculo nuevo. Vemos que para el primer intervalo de 30 a 50 kilogramos hay una reducción del 42%, entre 50 y 70 del 35%, y entre 70 y 90 kilogramos del 23%, para una reducción global del 32%. La segunda acción que realizamos para optimización, esto en cuanto al protocolo de modalidad CT, es válido tener en cuenta que cuando aperturamos el servicio, a pesar de que nuestra finalidad del CT era de localización anatómica, iniciamos con un protocolo diagnóstico, que es un CT de alta dosis. Esta es la técnica empleada, y alcanzamos a hacer 406 estudios con esta modalidad. Luego, pues un trabajo en conjunto con Siemens, el fabricante y el aplicacionista y los médicos nucleares, se diseña el protocolo de baja dosis, de esta manera pues cumpliendo con la finalidad requerida, que es localización anatómica. En este intervalo que se hace el primer corte, se han realizado 1.227 estudios. Este es un ejemplo de la optimización de un caso puntual, de un enfoque individual. Vemos que hay una disminución en el PET de 8 milicurios a 5,3 milicurios. Este es el mismo paciente, es una mujer de 47 años con un CA de mama de 76 kilogramos. No hubo un cambio en el peso de la paciente, entonces pues es comparable el cálculo de actividad. En cuanto al DLP,
También hubo una reducción de 755.4 miligrados por centímetro a 358 miligrados por centímetro. Posteriormente participé de un curso en el Organismo Internacional de Energía Atómica con el Ministerio de Salud de Protección Radiológica en PET-CT, impartido por el Dr. Joseph Martin, en el cual uno de los planes de acción a trabajar era establecer los niveles de referencia de dosis para PET con el objetivo de optimizar. Se nos entrega esta herramienta que presento en la diapositiva y se dan todas las bases para poder elaborar dichos niveles de referencia. Siguiendo este plan de acción, pues se revisa la normativa colombiana, en la cual hay una resolución que habla sobre el funcionamiento de los equipos emisores, da todos los estándares para poder tramitar las licencias respectivas de esos equipos. Dentro de esta norma ya se exigen los niveles de referencias o los valores típicos de dosis, con lo cual pues esto apalanca el proyecto realizado. Además, dentro de la referencia internacional, me baso en el ICRP 135 y en el reporte 96 de la APM. Una vez ya se tiene pues la base de normativa, se toma la herramienta entregada en el curso y se elabora la matriz o la base de datos colectando 1.632 estudios desde septiembre de 2016 hasta septiembre de 2018, todos estudios oncológicos con FDG, y se colecta la información del paciente, demográfica como fecha de nacimiento, sexo, edad, peso, altura, el tipo de protocolo y para la componente PET, la actividad radiactiva, el número de beds y el tiempo. Y para la componente CT hay miliamperaje, el CT de Boyle y el DLP. También se colocó para cada uno de los estudios si se realizaron imágenes tardías y el diagnóstico del paciente. Una vez se tiene ya esta información consolidada, se toma la recomendación del ICRP 135 para calcular los valores típicos de dosis, teniendo en cuenta las variables primarias que se deben colectar, que se debe tener en cuenta el protocolo de adquisición de más alta frecuencia, se deben recopilar como mínimo 20 pacientes y se debe estandarizar el paciente de acuerdo a estos parámetros de peso, estatura y edad. Una vez ya se cuenta con toda la matriz completa, se hace la estimación de la dosis efectiva para las dos componentes para poderlas sumar. En el caso del PET se hace la estimación de la dosis utilizando este ICRP 106, donde están las dosis efectivas por peso, y de esta manera se realiza la estimación para FDG. Y en el caso del cálculo de la dosis efectiva del CT se utiliza esta fórmula y se utiliza el K de cuerpo entero o cabeza, dependiendo si es un estudio solo de cerebro. Posteriormente se segrega la información de acuerdo a la condición de paciente estándar, entonces se extrae solamente los pacientes que cumplen con esta estandarización de peso, estatura y edad, para lo cual la matriz queda con una muestra de 327 estudios. Ya una vez teniendo el paciente estándar o los pacientes estándar, que son 307, se hace la estimación del valor típico de dosis. Para la componente PET se hace la mediana de la dosis efectiva, y con lo cual encontramos que para la componente PET hay una dosis efectiva mediana de 4,01 milisievert, y para la dosis de CT la dosis efectiva mediana es de 8,17, para una dosis efectiva total de 12,18. Tomando estas dos referencias, la primera para la componente PET se compara con el nivel de referencia máximo, que es de 8 milisievert. Vemos que en Clínica Imbanaco estamos por debajo de ese valor. Y para el caso de la finalidad de CT, me referencio en esta otra publicación, vemos que en Imbanaco estamos en un intermedio entre localización anatómica y diagnóstico con 8 milisievert. Analizando los resultados, de acuerdo a la optimización de actividad que se realizó, se hace la estimación de la dosis efectiva y vemos una reducción del 27% de acuerdo al cálculo de actividad anterior y el modificado, encontrando una disminución de 1,47 milisievert, lo que corresponde a 74 radiografías generales. Para el caso de la optimización de modalidad CT, vemos también se hace la estimación de dosis efectiva y vemos una reducción del 5,22 milisievert, lo que corresponde a 261 radiografías generales. Este es un ejemplo puntual en el cual vemos la reducción tan importante para una mujer de 54 años de un linfoma de 76 kilogramos. Globalmente se da una reducción de 41%. Este es el valor típico de dosis para cerebro.
se colecta la muestra de paciente estándar de 20, se hace la mediana de la dosis efectiva encontrando un 3,9 milisievert y la del CT, la mediana dosis efectiva en 0,15 para una dosis efectiva total de 4,05. De acuerdo al protocolo de cerebro y la optimización en el CT, vemos una reducción de 91%. Comparando con una publicación en la que se hace un estudio similar, vemos solamente diferencia en el CT de un 5%, con lo cual pues vemos que está muy adecuado. Una vez se cuenta con estos niveles de referencias para PET-CT, posteriormente empezamos una gestión de incidentes de dosis de radiación y posteriormente una auditoría de dosis de radiación. Se define dentro de la institución tres posibilidades o tres características cuando exista sobreexposición diagnóstica. Una de estas es exposición por encima de lo previsto. Encima de lo previsto será cuando supere los valores típicos de dosis que tenemos, que hemos determinado en la institución. Si esto llega a suceder, se hace un registro del incidente de dosis de radiación en el módulo de eventos clínicos que cuenta la clínica, y esto pues se acordó con el grupo de seguridad del paciente de la clínica. Y aquí se especifica dentro de esta descripción del evento la dosis de radiación, las variables representativas, se estima la dosis efectiva total recibida en el PET-CT y se hace el comparativo con el respectivo valor típico de dosis. Y si alguno está por fuera del valor, pues se hace el análisis pertinente. Estas son las instalaciones de nuestra clínica Imbanaco en Cali. Les agradezco mucho el espacio. Gracias.